Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos los compañeros y compañeras que se convocaron hoy. Estamos muy orgullosos de que este sea un curso que es federal. La virtualidad y la pandemia nos hizo hacer por primera vez probar este curso, así que bueno, hicimos todo lo posible, muchos ensayos, mucha preparación, esperamos que sea muy enriquecedor este curso. Les quiero contar que este curso está organizado por la PDH, estamos divididos en secretarías. La secretaría es la Secretaría de Niñez, Juventud, Adolescencia y Juventud. Desde esta secretaría largamos este primer curso virtual. Seguramente todos los que se anotaron ya tienen el programa, pero les cuento que este curso se llama Niñez, Adolescencia y Derechos Humanos. Esta es la primera clase. En esta primera clase estaba anotada la doctora Nelly Mnicherski, muy conocida por ustedes, que acaba de comunicarse con nosotros, que tuvo un temita de salud, por lo cual no puede participar hoy, pero vendrá el miércoles que viene. Por lo tanto, vamos a estar con la compañera, presidenta de la PDH, María Elena Nadeo, y con el compañero Gustavo Gallo, que es el presidente, el coordinador de la Secretaría de Niñez, que organiza esto para todos y todas. Una de las cositas que quería contarles es que tenemos en la PDH, para los que no nos conocen tan de cerca, tenemos regionales en todo el país, y una de las características de esta secretaría es que está, y los veo y las veo acá, a compañeras y compañeros de la secretaría, tenemos en todo el país, donde están las regionales, y aunque no hay regionales, también integrantes en la comisión que están aquí. Así que en la secretaría. Así que bueno, bienvenidos todos, y también, según me pasaron el dato de nuestra secretaría, vamos a agradecer la participación además de los compañeros de las regionales, de muchas organizaciones de base, de organizaciones campesinas, organizaciones de pueblos originarios, trabajadores de infancia, trabajadores docentes, muchos trabajadores de equipo de salud que trabajan con niños niñas, adolescentes. Así que bueno, les damos la bienvenida y esperamos que este curso, que está programado para el miércoles 5, el miércoles 12, 19 y 26, de 18 a 20, pueda ser aprovechado por ustedes. Les cuento un poquito la metodología. La idea es, nosotros primero van a exponer, primero María Elena Nadeo y luego Gustavo Gallo, y ustedes tienen el chat como para ir haciendo las preguntas. Bienvenidos también a los que están escuchando esta transmisión por Facebook, que se está dando simultáneamente porque no nos dio la capacidad del Zoom para tanta gente que quería participar, por suerte. Así que bueno, pueden hacer las preguntas también por Facebook, van a tener prioridad las preguntas que sean por aquí, así que las pueden ir poniendo en el chat, las vamos a ir juntando, y al final vamos a dejar un lugar bien importante como para que podamos introducir todas las preguntas, todas las dudas, todas las ampliaciones que ustedes tengan. Bueno, ahora les voy a pasar, bueno, mi nombre es Liliana Fontán, para los que no me conocen, y participo en la PDH y en esta secretaría. Bueno, voy a pasar a darle la palabra a la profesora y copresidenta de la PDH, María Elena Nadeo, y su currículum es el siguiente. Es docente, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hizo el posgrado de estudios de la mujer en la Facultad de Psicología. En los años 96 y 97 fue delegada gremial docente, legisladora de la ciudad en 3 periodos parlamentarios. En tal carácter fue coautora de la Ley 114 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Igualdad de Oportunidades del Trato de Varones y Mujeres. También fue presidenta del Organismo de Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes entre el 2000 y 2007. Actualmente es directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo, y copresidenta de nuestra casa, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Participa en la Asamblea de Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires y en distintas organizaciones y redes feministas. Bueno, la palabra, bienvenida María Elena.
Bueno, muchas gracias Liliana por esta presentación. La verdad que estamos muy contentas y contentos por la convocatoria, por la recepción que ha tenido este curso en las redes, en la inscripción. Y al mismo tiempo, bueno, lamentamos mucho la ausencia hoy de Nelly Mincherski, que es una de nuestras maestras en los temas de infancia, de género también, pero bueno, la vamos a tener con nosotros y nosotras el encuentro próximo. También quiero decirles que les van a llegar por mail seguramente, sí, por mail les van a llegar algunas situaciones problemáticas de casos, de situaciones de vida que, con los que nos enfrentamos diariamente en nuestra tarea, para generar un debate en algún momento en que podamos abordarlo, no ya de manera de taller, porque es casi imposible organizar un taller virtual así con tanta gente, pero sí en un ida y vuelta con ustedes. Bueno, niñez, adolescencia y derechos humanos, ¿no? Nosotros, como organismo de derechos humanos, somos estudiosos y promotores de la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, en la región, y por lo tanto abrazamos la causa de los derechos de la infancia, utilizando muy fuertemente los tratados internacionales de derechos humanos. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial y a partir del horror que despertó el Holocausto, los campos de concentración, el exterminio de amplios sectores de la población judía, pero también gitanos, discapacitados, opositores políticos que hizo el nazismo, a partir de ese horror se funda Naciones Unidas, las Naciones Unidas, la ONU, y empiezan a generarse acuerdos en un muy alto nivel jurídico para poner fin a las violaciones sistemáticas y al genocidio, en realidad, que se había producido a nivel mundial. A partir de ahí tenemos la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, y después los pactos de los derechos por los derechos civiles, los pactos por los derechos económicos, sociales y culturales, ya en 1966, que son un poco un plexo jurídico de primer nivel, con, digamos, que aseguran a la población, a los estados partes, los comprometen para asegurarle a la población el acceso a sus derechos básicos, a los derechos sociales, económicos y culturales, los DESCA, hoy decimos DESCA porque es derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, porque se han ido incorporando los nuevos derechos en ese plexo jurídico, y por supuesto los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física, que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. En esos años podemos decir que había una situación económica mundial, o por lo menos en el occidente, un sistema capitalista con un estado de bienestar. Es el periodo del estado de bienestar, el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta la crisis de 1973-1975. Fueron unos 30 años donde las Naciones Unidas avanzaron y el conjunto de los estados avanzaron en dar derechos a los distintos grupos sociales, los derechos de los trabajadores. Coincide en la Argentina, fíjense, digamos, el fin de guerra con el peronismo, después con, si bien en nuestro país la interrupción de los gobiernos militares ha sido terrible, ha sido cruenta, sin embargo, hay un avance en los derechos sociales, económicos de la población, innegable, y que tiene que ver con este ideario también universal. Y paralelamente a los derechos sociales, económicos, culturales, al derecho a la vida, están también los derechos que tienen que ver con grupos postergados y subordinados históricamente. Me refiero a los derechos de las mujeres como gran colectivo mundial estaban absolutamente privadas de sus derechos políticos, de sus derechos civiles, hasta avanzado el siglo XX,
Naciones Unidas vota la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, en 1979. Fíjense, 1979 es el primer gran tratado universal, que ustedes me dirán, bueno, ¿qué aporta? Bueno, aportó simplemente la definición jurídica de que varones y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos. Fíjense que el sufragio femenino fue logrado después de enormes luchas protagonizadas por las mujeres, desde las sufragistas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En nuestro país recién en 1947 logramos el sufragio femenino, y bueno, la CEDAW reconoce, además de la igualdad entre varones y mujeres, el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y a tomar todos los recaudos para los derechos sexuales y reproductivos. Este fue un momento muy importante, 1979, la CEDAW, la Convención de los Derechos de la Mujer. Y 10 años después, 1989, tenemos el otro gran universo postergado en la historia, en la legislación, que es el universo de los niños, niñas y adolescentes. 1989, 10 años después de la CEDAW, se vota en Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que acaba de cumplir en noviembre del año pasado 30 años. ¿Qué aportó la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Aporta, de este tema va a hablar mucho mejor que yo la doctora Minjarski la clase que viene, pero a modo de introducción tenemos que decir que la Convención aporta una mirada absolutamente basada en los derechos humanos de los niños, los reconoce como sujetos de derechos. Y esto que puede parecer una simple verdad, ¿no? Algo bastante frecuente entre los docentes, los pedagogos, los profesionales que trabajamos con estos temas, reconocer que los chicos son sujetos de derecho y que por lo tanto tienen derecho a tener sus propias ideas, a tener sus propias creencias, hoy nos parece casi una verdad de perogrullo, ¿no? Nos parece una verdad tan absoluta, tan elemental. Sin embargo, para 1989 esto significó una transformación profunda, porque todavía en los estrados judiciales y en las instituciones fundamentalmente, las escuelas, los hospitales, los chicos eran considerados incapaces jurídicamente. Así como las mujeres éramos consideradas incapaces, y por eso no podíamos votar, ni podíamos administrar nuestros bienes. Los chicos fueron considerados incapaces hasta la Convención de los Derechos del Niño, hasta 1989. Y seguramente ustedes polemizarán conmigo porque hasta que en nuestro país, por ejemplo, 1989, siguió existiendo el patronato de menores, el viejo patronato de menores, por los cuales los jueces podían disponer de la vida de los chicos menores de edad, de acuerdo a su voluntad, por estar en situación irregular, decía la vieja ley, ¿no? La ley de patronato de menores, la ley Agote, en situación irregular, moral o material. Y podía ser toda una villa, todo un asentamiento. ¿Cuántos chicos están en situación irregular? Los que viven en las comunidades más pobres, ¿no es cierto? Y en función de esa ideología, la justicia con la policía podía disponer de la vida de los chicos y encerrarlos en los viejos institutos de menores. Esa era la vieja ideología, la vieja ley de patronato. La Convención cuestiona profundamente ese paradigma de la situación irregular. Dice que los chicos son sujetos de derechos, que tienen capacidad de acuerdo a su edad, de acuerdo a su evolución. Es el concepto de capacidad progresiva que la doctora Minjarski explica tan brillantemente,
y que por lo tanto tienen derecho a asociarse, a tener sus propias creencias y a definir incluso a derecho a ser escuchados en los estrados judiciales. Bueno, este cambio de paradigma recién se incorpora legalmente en nuestro país en el año 2005, con la Ley Nacional 26061, que es la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fíjense, estuvimos en los diferentes países de la región y tiene que ver con no solamente con niños, niñas y adolescentes, sino con la violación de los derechos humanos en general. Tiene que ser tiene que justamente ser algo que es recurrido por alguna petición que hace un particular o que hacen un país respecto de otro, y la comisión es quien primero analiza la situación, y si ve que están dadas las situaciones como para que se convierta en un caso, lo pasa directamente, el criterio de admisibilidad lo pasa directamente para que la Corte decida sobre esta situación. Para definirlo más, es otro instrumento más que tenemos, superior o con un alto o con un rango más grande que lo que puede ser la Corte Suprema de Justicia. Es decir, cuando nosotros opinamos que hay una flagrancia en la violación de algún derecho humano particular, entonces podemos recurrir ante el sistema interamericano que funciona en Costa Rica, que tiene, bueno, como les contaba anteriormente, un cuerpo jurídico muy, muy importante y que además nutre a los tribunales de los diferentes países, dado que las sentencias que da están basadas fundamentalmente en lo que plantea el Pacto San José de Costa Rica, que es la Convención Americana, y todo el plexo de derechos humanos, como en este caso la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Liliana, hay una pregunta al principio. Gustavo, María Elena, tengo para vos. A ver. Si querés, de la Corte Interamericana y después tengo... Ampliá, María Elena, ampliá. No. Me refería que iba a ir a otra pregunta, yo. Por favor, léeme vos la pregunta. No, te quería decir si querías ampliar algo respecto a la Corte Interamericana y sus funciones, no hay problema. Te leo la preguntita. Una dice, la vieja ley Agote, ¿en qué año se sancionó? Porque se sale de la nueva ley 26.061. Quiere decir que ¿por qué esta nueva ley en el 2005? Quise decir, dice acá un compañero. Claro, sí, porque yo lo dije muy rápidamente, pero en realidad, ya que tenemos estos minutos, me permite profundizar un poco. El viejo sistema de la ley Agote es de 1919. Es la ley que decía que todo menor de edad, por eso el término menor de edad nos cae mal a nosotros, no hablamos de menores, hablamos de niños, niñas y adolescentes. La vieja ley, el viejo paradigma decía que todo menor de edad en situación irregular, o sea, en grave peligro moral o material, podía ser dispuesto por la justicia y ubicados en institutos para su protección. Eso es básicamente, con muchas otras cuestiones, ¿no?, que se podría abundar, pero por esta ley fue un dispositivo de control social muy fuerte
que se convirtió en la reclusión de los pibes pobres, de los pibes en situación de calle, por ejemplo, recluidos, se los recluía en los viejos institutos de menores. Con el agravante de que además no se diferenciaba víctima de victimario. Chicos que habían cometido un delito convivían con los chicos cuyo único delito era ser pobre o estar en situación de calle. Y esto generó la separación de niños de su ámbito familiar durante generaciones, y la verdad que cuando se sanciona la convención, uno de los ejes de la convención, que lo va a ver en otras clases, es el derecho a la convivencia familiar. El derecho a la convivencia familiar de los chicos es otro de los ejes, así como tenemos el interés superior del niño, que hablaba Gustavo Gallo recién, el derecho a la protección contra toda forma de maltrato y violencia, del cual yo hablé. El derecho a la convivencia familiar es otro de los pilares. Y el otro pilar es la no judicialización de la pobreza. Es decir, no se admite, la convención no admite que se separe a los niños de un grupo familiar por razones basadas en necesidades económicas insatisfechas. ¿Se entiende esto? O sea, es uno de los pilares de la convención, del paradigma de los derechos humanos de los chicos. Ahora, esto entra en tensión, esto que es pilar y esta es letra de la convención, recién se convierte en ley para nuestro país con la derogación del viejo patronato en el año 2005. En el año 2005, después de 3 intentos de movilizaciones, 15 años de lucha nos llevó derogar la vieja ley Agote, la vieja ley de patronato. En el 2005, entonces, se logra un consenso, una amplia mayoría para derogar la ley Agote y votar la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la Ley 26061. 26061. ¿Y qué habla de esto? De que los chicos son sujetos de derechos, que tienen hasta incorpora el derecho a tener patrocinio jurídico gratuito como abogado del niño, o sea que los chicos tienen derecho a pedir un abogado en todo expediente, o abogada, en todo expediente donde tramiten en sede judicial, ¿no es cierto? O en sede administrativa también. Pero bueno, la ley nacional habla de que los chicos, que las necesidades básicas insatisfechas no pueden ser objeto para la internación, que la privación de libertad está prohibida. La privación de libertad por razones económicas, sociales, está prohibida. Entonces, esto nos generó todo un movimiento que algunos de ustedes deben ser trabajadores de la infancia, que se llama desinstitucionalización. Hay todo un movimiento en los equipos, todo un esfuerzo volcado de las políticas públicas para evitar la institucionalización de los pibes. Porque esas institucionalizaciones, ya no en los viejos institutos que han ido desapareciendo, creo casi todos, todavía quedan resabios, ahora son hogares más pequeños, pero en general en estas instituciones se producen nuevas violencias hacia los chicos. La experiencia y el balance de esos encierros ha sido la multiplicación de las violencias hacia los chicos. Entonces, lo que yo les quería decir, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que propone la ley 26061? Garantizar el apoyo del Estado a las familias humildes, a las familias, cubrir los derechos sociales, que este es el gran desafío. Si no logramos esto, no cumplimos con la Convención Internacional. Esta es la tensión que tenemos todos los días. Es la realidad que nos atraviesa. Y cuando hay una situación de violencia, cuando esa familia, ese padre abusa, o ese tío, con la complicidad del grupo familiar, abusan o maltratan a los niños, y esa violencia
es sistemática, entonces allí sí corresponde la separación de los niños de su grupo familiar. Ahora, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Primero buscamos excluir a los victimarios y dejar al niño con su mamá, si la mamá no es cómplice, si la mamá también es víctima, tratar de que el niño preserve su hogar. Si esto no es posible, buscamos la familia ampliada. El concepto de familia ampliada también es otro importante hallazgo de la convención, trabajar con la comunidad. Acá hay varios compañeros que nos están mandando saludos por el chat de distintas agrupaciones, hay muchos que son de las comunidades de Santiago del Estero, del Mocase, de Tucumán, me dicen también. Bueno, buscar en la comunidad la resolución alternativa de conflictos, cuando hay una situación de abuso de violencia en un grupo familiar. Que la institucionalización de los chicos en institutos o en hogares sea la última instancia, cuando se han recorrido todas las otras estrategias. Y para eso la ley nacional establece que se puede tomar una medida excepcional. Una medida excepcional que la toma el organismo administrativo, que es el Servicio Local de Protección de Derechos, o Defensoría Zonal en la ciudad autónoma. En las provincias se llaman servicios locales de protección de derechos. Todas las provincias argentinas han adherido a la ley nacional 26061, o sea que ustedes en sus territorios, esto tiene que ser trabajado como parte de la realidad, y si no lo es hay que denunciarlo, y en la PDH van a encontrar un espacio de escucha y de recepción de denuncias también, así que estamos a disposición cuando esto no se cumple, bueno, porque los servicios locales no funcionan bien, porque la justicia es un desastre, bueno, nosotros podemos también intervenir como organismo de protección de derechos, pero básicamente ese es el circuito. No sé si se entendió. Algunos me dicen que sí. Tenemos alguna preguntita más para Gustavo Gallo. Una, te las hago las dos juntas. Una es cuáles serían los requisitos para poder llegar a la Corte Interamericana, ¿sí? Si lo podés definir. Hay compañeros y compañeras que quieren saber esto. Y después te voy a leer el caso de Bariloche, pero si bien se adentró un poquito recién la compañera María Elena, que un poco refleja lo que pasa en otras jurisdicciones del país, en otros territorios. Dice, ¿cuál sería el lugar más apropiado para realizar intervenciones que involucran a jóvenes punibles en un presunto delito? Dan el caso de Bariloche, que hace muy poco se inauguró el CAD, sabemos que siempre se puede mejorar, pero a lo que era la realidad de jóvenes y los abusos policiales en nuestra ciudad, cuando no existía el dispositivo, era de tremenda preocupación. Hoy hay una resistencia por parte de la fuerza policial y médicos policiales que no respetan el protocolo firmado por el Ministerio de Justicia, Salud y SENAF de la provincia. Usted habló que no sería lo más conveniente los dispositivos del CAD. ¿Podría ampliar un poco ese tema, Gustavo? Sí. No, cuando hablé que no eran los dispositivos del CAD lo más adecuado, es para la franja de chicos que son no punibles. El no punible debiera ir a un sistema de protección. Los CADs, los centros de atención y derivación, son muy importantes, dado que los chicos cuando son detenidos no son llevados a comisarías. Esto ha sido un logro muy importante para garantizar que no vayan a comisarías y que directamente vayan al centro, a los CAD, que son centros especializados en el tema. Bueno, hasta ahí una parte. Lo que me parece que nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires hay mucho problema, porque si bien los pibes van al centro de atención, la policía los pasea por el resto de la ciudad
cometiendo apremios ilegales, situaciones de tortura. Entonces, este es un problema serio por el cual debiera trabajarse mucho más fuerte sobre el personal de seguridad, que es reticente, indudablemente, como decía quien hizo la pregunta, a cumplir con la ley en este sentido, y de no cometer ni apremio ni actos de tortura. Bueno, me parece que lo que quería agregar, porque lo vi en el chat, después le contesto lo de la Corte, pero lo que quería agregar, que alguien escribió, indudablemente es muy importante la capacitación en clave de derechos humanos de todos los operadores de la justicia, fundamentalmente los operadores que intervienen respecto de niños, niñas y adolescentes, y alguien planteó que había que tener, bueno, de también trabajar esto con la justicia. Es fundamental tener una justicia especializada y altamente capacitada en la garantía de los derechos humanos, y que sea realmente interdisciplinario para que podamos ver diferentes miradas, porque hay veces con la mirada jurídica no se llega a solucionar un tema. Es más, muchas veces se lo complica si no tenemos la charla con el antropólogo, con el psicólogo, con la trabajadora social. Es decir, me parece que a esa mirada, para esa justicia especializada, para esa capacitación, tenemos que llegar de una manera muy, muy interdisciplinaria. Y después les quiero contar algo, porque me parece que como las otras leyes, las leyes que involucran a chicos, que a lo mejor no tengan que ver directamente con los pibes, tienen que también tomar, y este también es un problema que los legisladores lo debieran tener en cuenta, tomar los paradigmas de la Convención Internacional y las leyes de protección integral de derechos, porque, por ejemplo, en la ley 26660, que es la ley de ejecución penal, se plantea que para una de las causales del arresto domiciliario, para otorgarle el arresto domiciliario a la mamá de un niño, habla de menor de 5 años. Y habla solamente de mamá y no de papá, a lo cual es una barbaridad, porque contradice en letra y espíritu a la Convención. La Convención plantea que menor de edad es todo niño de 0 a 18 años. Entonces, esto de que hasta los 4 años, el niño de 4 años seguramente la necesita para su desarrollo mucho más a la mamá, pero también el de 6, pero también el de 8. Entonces, a su mamá o a su papá en el marco de del desarrollo familiar. Y me parece que es importante, fíjense ustedes, dos temas que podrían ser muy claros, no se adaptan a al piso mínimo que plantea la Convención, es decir, quién es niño, la definición de niño que plantea en el artículo 1 de la Convención, y también el artículo 9 que plantea para el normal desarrollo, los chicos deben estar tanto con su mamá como con su papá, a excepción de, ¿no? Pero saquemos la excepción, pero la regla debiera ser la que tendría que tener la ley de ejecución penal, que es posterior y no lo toma en cuenta esto. Entonces, y esto hace a un derecho fundamental de los pibes, ¿no? Como para tener en cuenta. En cuanto al tema de cómo llegamos a la Corte Interamericana, se puede llegar haciendo una denuncia que puede ser particular,
ante la comisión, tiene que haber una flagrancia, una denegatoria, una flagrancia en cuanto debe ser la violación de un derecho humano que puede causar daños irreversibles, tiene algunos puntos de admisibilidad y debe lo que tanto la comisión como la Corte plantean es que haya realmente una manifiesta violación a los derechos humanos de las personas, y con eso se puede llegar a la comisión que evaluará que si no da porque a lo mejor no el caso del cual se está hablando no realizó digamos, las etapas procesales, es decir, toda la etapa recursiva, porque a lo mejor está en una cámara y todavía no llegó a la Corte, pero si hay una violación de un derecho humano que puede resultar irreversible para la persona, se puede elevar el caso a la Comisión Interamericana, quien evalúa la situación y puede plantear una medida cautelar para subsanar esa violación del derecho humano, independientemente que después haya otras cuestiones que a lo mejor la Corte tendrá que decidir por la cuestión de fondo. Pero son las dos cuestiones, o porque ya se canalizó toda la vía recursiva, o porque hay una violación a los derechos humanos que cause un daño irreversible. Gracias, Gustavo. Tengo para María Elena, que desde toda su experiencia en tantos sitios y nos va a poder, voy a tratar de juntar algunas preguntas, María Elena, que sos la persona ideal para contestarlas. Acá unos compañeros preguntan, ¿cómo podemos generar más espacios de participación y apropiación para estas variables que nombraba María Elena, sobre todo la clase de diversidad cultural y nivel de adolescencias, de géneros? Estamos en un momento de mucha apropiación y es bienvenida y valorada. Pero en las demás variables seguimos siendo los mismos quienes discutimos estos espacios. Sería algo así como cómo ampliar estos espacios. Y esto te la junto un poco con otra que dice, ¿cómo le podemos hacer? Le preguntaría cómo lograr que los niños sean escuchados cuando hay tantos jueces y juezas que pasan por alto estas peticiones. Bueno, la verdad que este es un espacio nuevo, por ejemplo, de participación, de difusión, de promoción de derechos, porque estamos multiplicando, ¿no? Estamos multiplicando, y la verdad que vamos a ir perfeccionando la tecnología. 1.500 inscriptos teníamos, por eso se está pasando por Facebook, y acá en el Zoom 100 somos. La verdad que tuvimos que, en esto, agradecer mucho a Juliana, que está por ahí, el apoyo técnico, que es de la PDH. Pero bueno, este es un nuevo espacio. A mí me parece que en los últimos 10 años se ha multiplicado la participación juvenil, la marea verde violeta, con la lucha de los feminismos, de las chicas y los chicos jóvenes. A mí me tocó trabajar mucho hace 2 años con los colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, que reclamaban un protocolo de intervención en situaciones de violencia de género en las escuelas secundarias y terciarias, en los profesorados también. Bueno, y la verdad que los chicos y las chicas vienen reclamando más espacio. Ahora la Secretaría de Niñez de la PDH promovió la participación de jóvenes, de adolescentes, alumnos de una de las compañeras nuestras, de Patricia Damiele, que está aquí, que es de Chubut, que es de allí, de la zona de Puyén, del noroeste del Chubut, que está aquí también participando. Así que bueno, tenemos que promover y ser portadores y promotores de derechos de los chicos. Creo que todos los que estamos acá lo somos, estamos interesados en esto,
Y lo uno un poco a otra pregunta que había por ahí de que por qué nos cuesta tanto, que lo preguntaba Gustavo también, ¿no? Por fortalecer el sistema de protección integral, ¿no? Nos está costando mucho, porque ya la ley nacional, la 26061, ya tiene 15 años, ¿no? Del 2005 al 2020, 15 años. Y lo que pasa es que en el interín tuvimos problemas sociales y económicos muy duros. También tuvimos algunos avances como la asignación universal por hijo, que fue, la verdad, un piso de mínimo alimentario impresionante, y que es una gran política universal casi para garantizar mínimos derechos. Pero ni siquiera con eso superamos la línea de pobreza, de los 4 millones de chicos siguen estando debajo de la línea de pobreza igual. Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero tiene que ver con lo que se preguntaba, ¿no? Y estos conceptos de la subordinación de género, de la opresión, las distintas formas de opresión que vivimos, que viven los sectores subordinados, yo creo que la lucha de las mujeres y de los feminismos ha iluminado más todo esto. En los últimos años se habla más de opresión, de la opresión social, de la opresión étnica. Los pueblos originarios también están poniendo en la agenda, están poniendo su tema. Las mujeres lo hemos puesto, y bueno, con la visión de género. Y nos falta, y tenemos que llegar más a los chicos, ¿no? Tenemos que colocar más en la agenda la temática de la infancia. Este es un paso, es el primer curso así público importante de la PDH en este sentido. Gracias, María Elena. Gustavo, tengo una pregunta. Sí. Hoy en Río Negro no se está garantizando, la hacen los compañeros y compañeras mapuches, hoy en Río Negro no se está garantizando el cumplimiento del artículo 11, 12 y 15 de la 2661. A nuestras niñas de las comunidades mapuches ya que no se resolvió pedidos específicos de estos artículos que hicieron los compañeros. ¿Usted considera que será factible demandar a las autoridades de educación por estas omisiones? Perfecto. Sí, totalmente. Hay que pensar cómo, bueno, la vía, cuál es la vía, poder analizar la situación, y sí, perfectamente. Cuando hay una violación de un derecho, siempre deben hacer la posibilidad de demandar, de recurrir y de exigir. Máxime cuando estamos hablando de derechos básicos que debieran estar debidamente garantizados. Sí, perfectamente. Habría que analizar bien el caso, la situación y todo, pero debiera recurrirse para tratar de subsanar la situación, y que el Estado deba remover todos los obstáculos para garantizar la efectivización de ese derecho. Y en el mismo sentido, Gustavo, te preguntan cómo hacen para hacer cumplir dentro de las instituciones los derechos de las niñas en las instituciones cerradas penales de menores, ¿no? Preguntan eso. Bueno, me parece que lo que hay que hacer ahí también, yo creo que en las instituciones cerradas hay que rediscutir el tema de la institucionalización. Muchas veces nos cuesta mucho poder discutir, poder poner en tela de juicio nuestra práctica, ¿no? Lo que venimos haciendo. Me parece que ahí habría que repensar, hacer espacios de interlocución o espacios de capacitación
para ver las diferentes prácticas y ver las cuestiones de exigibilidad. Por lo general, en los organismos hay una precarización en cuanto a los derechos de los chicos, pero también una precarización en cuanto a las capacitaciones y al salario y a la situación contractual de los laburantes, de los trabajadores. Entonces me parece que es un tema como para poderlo a lo mejor trabajar, si tenemos alguna plataforma sindical que lo trabaje, se podría ver por ahí, sino trabajarlo directamente o intercalado, ¿no? También con organismos de derechos humanos especializados en niñez para tratar de solucionar estas situaciones. Me parece que cuesta mucho repensarnos todos en la práctica, ¿no? En nuestra práctica cotidiana, y está bueno poder hacer un ejercicio, y me parece que a mí lo que siempre me dio mucho resultado es poder trabajar con otros y otras profesionales de diferentes disciplinas, dado que opino, ¿no? Esto me hago cargo de lo que opino, que la disciplina, en mi caso, abogado, tenemos una mirada muy acotada respecto de la ley, y nos hacen falta un montón de situaciones. Nos hace falta tener manejo de género, nos hace falta tener manejo del sujeto, digamos, de lo subjetivo, y no solamente lo que dice la fría ley, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me parece que sí, que una de las formas que yo lo plantearía es en el marco de la capacitación. Y antes, perdón, voy a decir algo chiquito. Antes vi ahí en el chat que planteaban, bueno, ¿por qué no se puede sancionar una ley de régimen penal juvenil? Me parece que hay mucha presión mediática en cuanto al tema de que los jóvenes son muy peligrosos, de que hay que aumentar, el problema está en que hay que tener más cárceles, y en realidad no se aborda el sistema como debiera abordarse. Ninguna de esas cuestiones tienen un sustento en la realidad cotidiana, más allá que haya algún hecho grave, pero me parece que hay que repensar un nuevo sistema alejándonos de la práctica punitiva. Me parece que no da resultado como práctica en sí el tema del encierro. Hay que trabajar mucho con los pibes, primero para garantizar que no lleguen con políticas, para que no lleguen como medio exclusivo a la delincuencia. Y después poder trabajar para que el que cometió un delito se pueda insertar en la sociedad, y no digo a propósito reinsertar, porque la mayoría de los pibes que yo defendí durante muchísimos años no estaban insertos en la sociedad. O sea que en realidad no podíamos hablar de reinserción de alguien que nunca fue parte de esa sociedad. Bueno, muchas gracias, Gustavo. María Elena, te transmito, vos mejor que nadie podés contestar esta pregunta, y vamos cerrando. Ya creo que en general contestamos casi todas. Dicen qué pueden hacer en las provincias donde no tienen defensoría de niñez, si podrían hacer la denuncia en la Defensoría del Pueblo. A ver qué pensás. No sé. Bueno, primero yo quiero saludar, vos sabés que es muy emotivo, es muy emocionante ver que hay compañeros y compañeras de todo el país, hasta de Ushuaia.
de Misiones del norte al sur de la patria, la verdad que es, y hay grupos que están de Santiago del Estero, de Misiones, de Tucumán, hay 2 o 3 grupos reunidos de compañeros que están escuchando, ahí nos están saludando también, que son de Santiago del Estero también, ¿no es cierto? Y ahí también están levantando las manos. Bueno, no quiero dejar de mencionar a todos, sería imposible, pero bueno, nos vamos a seguir viendo en cada encuentro, así que ahí vamos a poder conocernos un poquito más, pero no quería dejar de decirles que es maravilloso estar conectados desde acá, desde Entre Ríos, Saluda, Mar del Plata, Rosario, en fin, de tantos lugares. Bueno, y entonces la pregunta tenía que ver con qué hacer cuando no hay defensoría de niños. Tiene que haber, en cada provincia, tiene que haber un organismo local de protección de derechos. Esto es la ley, y si no lo hay, nos tendrían que mandar a nosotros la denuncia. Pero además, ahora se creó, después de muchos años, la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Uno de sus, que hubo un concurso muy importante, que duró 2 años el concurso, y finalmente quedó electa Marisa Graham como Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Ella va a estar en el último módulo de este encuentro, con Gabriel Lerner, que es el secretario de la CENAF, el secretario de Nación. Ella va a poder hablar de este tema mejor que yo todavía, porque entre sus funciones está justamente en la de reclamar la creación de las defensorías en las provincias donde no existen. Hay solo 5 provincias en realidad que tienen defensorías. Después otras tienen los servicios locales, y también están las defensorías del pueblo, o sea que las defensorías del pueblo que cuenten con algún equipo especializado en niñez también puede incidir. Hay que buscar estos espacios y, bueno, y tratar de alentar la creación allí donde no están funcionando, ¿no? Bueno, muchas gracias, María Elena. Ya no tenemos más preguntas. ¿Yo puedo decir algo más que me quedó? Por supuesto que sí. Bueno, dentro de la temática de violencia, yo les voy a mandar por mail nos podemos mandar materiales. Ustedes recibieron por mail la convocatoria, ¿no? Sí, me dicen. Entonces, por mail, justamente la Defensoría Nacional mandó, acaba de publicar un artículo acerca de la grave situación de violencia que viven los chicos durante la pandemia. Y allí alerta sobre algo que es muy importante, que yo quería desarrollar, que es el SAP, el síndrome de alienación parental. Lo traigo un poco forzadamente, casi en el final, pero es un concepto que los jóvenes o quienes están trabajando en este tema lo deben conocer, y que es un falso síndrome, SAP, falso síndrome de alienación parental. Es un invento de especialistas de Naciones Unidas para combatir, de los Estados Unidos, de un tal Richard Gardner, para combatir digamos, las denuncias muy frecuentes de abuso sexual, diciendo que en realidad los chicos están alienados, que son sus madres las que han colocado la idea del abuso en sus mentes. Por eso es un síndrome de alienación parental. Y esto ha sido utilizado como estrategia por los jueces para decir, no, lo que dicen los chicos no es realidad, es algo que les han incorporado en su pensamiento. Con esto niegan la voz y la opinión de los chicos, es una manera de desacreditar lo que en realidad en las pericias aparece como denuncias de abuso. Este síndrome ha sido cuestionado en todos los ámbitos científicos, en las legislaturas, en el Congreso Nacional, ha sido cuestionado y no están los manuales de
los manuales que utilizan los equipos de salud mental. Pero todavía hay un sector conservador, patriarcal, dentro de la justicia, que toma los argumentos, toma esos argumentos. Bueno, contra eso tenemos que batallar. Es otro de los frentes de lucha que tenemos para que la voz de los chicos no sea desacreditada. Fíjense la resistencia, ¿no?, de los sectores conservadores, y por eso cuesta tanto probar los abusos en la justicia, condenar a los culpables, y todo se vuelve a reproducir, ¿no?, porque sigue habiendo impunidad. Bueno, gracias María Elena. Bueno, les recuerdo a todas y a todos los que participaron que tenemos una próxima, los agradecimientos a todo el país, ya los hizo la copresidenta de la PDH, así que no voy a abundar, les estuve contestando por chat a cada espacio en especial, y la verdad que como dijeron mis compañeros, es muy emocionante ver que se juntan. Yo también viví en un pueblo en el interior de Córdoba, y hacíamos esto, ¿no?, juntarnos en un lugar como para compartirlo, y es muy emocionante verlos que se juntaron. Bueno, la próxima, no se olviden, es el miércoles 12, ¿sí?, a la misma hora en el mismo canal. Así que bueno, tengo unos pedidos especiales que ya los voy a transmitir adentro de la secretaría nuestra para trabajar, porque saben que, como ya lo dijimos en nuestro primer curso virtual, y bueno, tenemos pedidos específicos de algunos de los compañeros de que como que bajemos todo lo que es legal y jurídico, que empecemos a explicarlo, primero más lento, porque como todos y todas saben, y todos los porteños hablamos ligero. Entonces, un pedido especial es que hablemos más despacio, ¿sí? Vergüenza porteñada, más despacio, más lento, y es verdad, no solamente se duerme la siesta en el interior, sino que se habla más lento. Esto lo vamos a trabajar adentro de la comisión, por suerte tenemos muchos compañeros que son de todo el país y nos van a ayudar con esto. Y otro pedido es que bajemos la terminología jurídica a algo para que sea pensado desde el lugar de muchos compañeros que nos piden de que recién abordan estos temas. Entonces vamos a tomar todo esto, trabajar en la comisión, como para que en la próxima tengamos. Y otro pedido muy importante es hacer llegar por correo parte de la bibliografía, y también las legislaciones, ¿sí? La legislación, me comprometo a hacer algún tipo de guía, cuadernillo, con terminología jurídica básica, para que uno cuando quiere ir a sus jurisdicciones y pelear estas cuestiones, las tengan a mano. Así que bueno, eso está todo receptado. En nuestra reunión antes del miércoles vamos a tomar todo eso, y fundamentalmente hablar más despacio. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos en nombre de la PDH. Estamos abiertos, como siempre, para ustedes, para recibir las denuncias. Le agradezco a la copresidenta María Elena, que aparte de ser integrante de nuestra secretaría, nos ayuda un montón, a nuestro secretario de coordinador de nuestra comisión, y a todas las compañeras y compañeros y compañeras de las regionales, que ayudaron y mucho como para poder que esto salga adelante con ustedes. Bueno, les mandamos un abrazo, y les doy la palabra como para que puedan saludar. ¿Puedes abrir los micrófonos? Así pueden gritar o hacer lo que quieran. Juliana. Abramos los micrófonos, claro. Abramos los micrófonos, Claro. todas. Aplaudimos, compañeros. Wow. Nos aplaudimos. Aplauso federal. Muchas gracias. La pandemia ha generado más pobreza, que ha generado persecución política, que ha generado desastres en nuestra como Bolsonaro, y a meter presos de líderes sociales. ¿Quién habla? Todo eso, claro, porque los pueblos soberanos luchan. Ale, tú tienes que poner la cámara. Se va transformando en políticas que hoy lideran, ¿no? Chao, gracias a todos. Vos ponés la luz, gracias. Buenas participaciones. Chau, nos vemos. Apagamos. Producción agroecológica de la